es la ética. De cierta forma hay que entender primero en qué cultura estamos. Una cosa es estar en la cultura oriental, otra cosa es estar en la cultura occidental. ¿Por qué digo esto? Porque en una cultura puede estar bien visto asesinar a una persona y en otra cultura puede estar bien visto morir por esa cultura, o sea, morir por esa religión. Entonces, de cierta forma, la ética, como nos resume en el video, nos muestra en el video, la ética tiene un límite que impone las prácticas, que tú tengas las prácticas sociales, o sea, el movimiento social y el movimiento personal. Por un lado está este componente que es la sociedad, te dice esto está mal, esto está bien. Un ejemplo que tomábamos en una clase sobre como el manual de convivencia en los colegios ayuda a definir qué es la prioridad de lo que debes hacer o que está mal visto en el colegio. Entonces, de ahí podemos partir que hay dos tipos de ética que yo defino. Una ética que es la ética social, que es la que dice qué cosas se deben hacer, qué cosas sí o sí se deben hacer o qué cosas no se deben hacer y tendrán su peso en la ley o su peso en, ¿cómo decirlo?, política, de cierta forma. Bueno, y la ética, la que más comprende o la que más nos importa a nosotros es la ética personal. ¿Por qué? Porque la ética personal, yo defino que la ética personal vendría a ser ese componente que tiene cada persona para definir qué hacer de su vida, digamos, eh, a la hora de tu asesinar o a lo que plantea el inicio de tu asesinar o a la hora de tomar una simple decisión de mi bien mutuo o mi bien propio. Entonces, ¿a qué quiero llegar todo esto? En definir que la ética parte de un principio importante que son los conocimientos. Entonces, la ética es el fundamento de los conocimientos. ¿De los conocimientos de qué? Del conocimiento de los sentidos, del conocimiento de las emociones, del conocimiento de saber qué hacer para mi bien propio. Bueno, entendiendo que si es mi bien propio no puedo eh, como no puedo llegar a imponerme sobre otra persona, no puedo llegar a ser más que otra persona por el hecho de tener mi bien propio, si me hago de cierta forma entender. Bueno, siguiendo esta indagación o estas respuestas a las cuestiones realizadas, ahora vamos a hablar de qué es o para qué nos sirve la ética. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la ética? Es una pregunta muy interesante porque podemos llegar a entender que estamos en un mundo donde todo tiene una justificación, sí, o sea, tú tienes que actuar para pensar, tú no puedes llegar a decir no sé, voy a robar un montón de dinero y después voy a ver qué pasa, ¿no? Siempre tiene que haber un para qué o un por qué de las cosas o un cómo de las cosas. ¿Por qué digo esto? Para definir principalmente eso, ¿para qué nos sirve la ética? Para mí, la ética nos sirve para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a entender las cosas, entenderlas a cierto punto de si tú vas a realizar ese propósito a partir de una necesidad, tienes que saber por qué lo haces. No es que yo voy a hacer lo que haga por resolver un problema o esto, pero debo entender por qué lo hago, debo pensar y fundamentar esos principios y mantener algo que es muy importante, digo yo, que es el principio humano de no llegar a un punto donde seamos solo nosotros, porque no estamos en una cultura de ser uno, no estamos en una cultura de vamos a avanzar solos, porque no, porque entendimos a raíz de todo lo que ha pasado actualmente en este crisis o esta pandemia es que si pensamos en el bien íntegro o el bien propio, no vamos a llegar a eso, a, a definir qué cosas o para qué las cosas, sí, o el cómo de las cosas, o el principio moral más allá. Bueno, de lo ético es sí, entender, resolver, satisfacer una necesidad sin la necesidad de eh, llegar a niveles donde no entendamos por qué hemos hecho esto, o a niveles que entendamos por qué hicimos esta situación o por qué resolvimos este problema, o bueno,
por qué lo resolvimos, pero a su vez por qué y con qué justificación lo hicimos. Con qué sí, para en conclusiones definir eso. El- ¿Para qué nos sirve la ética? Para pensar antes de actuar. Y así concluyendo, la siguiente pregunta que nos hacen es ¿para qué sería necesaria una ética docente? Bueno, esta respuesta es muy apresurada darla o muy sugestiva darla en este punto de mi vida, porque primero, obviamente soy docente, estudio para ser docente y bueno, quiero ser docente, pero no he ejercido como tal la profesión. Entonces sería muy difícil decirlo, prácticamente decir para qué es necesaria la ética docente sin haber hecho estas cosas. Entonces puedo dar ejemplos o puedo decirlo como lo voy a plantear, que para mí, porque es necesaria una ética docente, porque es necesario entender, o sea, es necesario fundamentar, es necesario construirse como persona, construirse como sujeto, construirse como un ser humano capaz de eh, ser un espejo, capaz de que cuando tus estudiantes te vean como una persona correcta, como una persona guía, como una persona que sea capaz de a la hora de tomar una decisión haga lo más correcto posible, eh, lleguen a ellos a comprender eso. Y entonces, ¿para qué sería necesaria una ética docente? Por eso, para ser totalmente un espejo ante los demás, ser totalmente esa persona que ante lo académico, ante su construcción laboral, entienda que o cómo las personas ven lo que él hace y cómo esas personas van a construirse a futuro, cómo esas personas ven que si tú eres capaz de tomar lo que comento, esas decisiones correctas, ellas van a llegar a un punto a tomarlas. Entonces, ¿cómo puedo concluir esto? ¿Cómo puedo definir todo lo que hemos llegado a entender hasta este punto? Es que una ética docente se, se basa en cómo tú te construyes para construir a los demás y cómo los demás se construyen a partir de cómo tú te estás construyendo. Gracias.